así que vamos a ir abordando con él un recorrido un poco de introducción al tema, de qué hablamos cuando hablamos de los puertos, cómo está el estado actual del sistema portuario a nivel nacional, en la propia provincia de Santa Fe, para también luego ir introduciéndonos en un nudo central de la idea de esta conversación, que tiene que ver con el puerto de la ciudad de Santa Fe, sus capacidades, sus posibilidades para poder ayudar a dinamizar y a pensar otro modelo de ciudad, recuperando ese espacio en nuestra ciudad. Así que vamos a hacer con Víctor ese recorrido. De a poquito ahora ya voy viendo, saludando a amigas y amigos que se van sumando a la transmisión, tanto decía hoy al inicio como por Instagram y por Facebook. Ya lo veo a Víctor que está conectado, así que le voy a girar la invitación para que nos conectemos. Ahí estamos. Hola Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Se Ahí escucha está, ahí te bien? escuchamos, ahí te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Perfecto. Bien, bien, muy bien. Bueno, Agradecido y muy contento de esta hermosa posibilidad. bueno, Víctor, lo agradecidos somos nosotros. Ahí decía un poquito que estamos en las horas posteriores, digamos, porque no ha cesado el debate de la medida del gobierno nacional que de alguna u otra Ujú. forma toca el tema que veníamos pensando para abordar hoy. Pero bueno, vamos a tener un tiempito ahí para concentrarnos en el tema también en particular, Vicentín, pero pensaba por ahí en el público que nos sigue, Perfecto. que me parece que está bueno hacer primero como una introducción al tema, ¿no? Que nos permita conocer más en profundidad de qué hablamos cuando hablamos de los Ujú, puertos, ¿no? Por ahí para muchos es tan lejano, tan desconocido. En el caso de la ujú, ciudad de ujú, Santa Fe, tanto nos, digamos así, ujú, nos machacan a diario de que estamos hablando de una actividad y una infraestructura obsoleta, ¿no? Y creo que la idea de poder introducirnos en el tema, hacer su recorrido, hacer su ujú. contexto, mirarlo desde la provincia, para ir llegando a la ciudad, nos va a ir dando algunos de estos elementos que nos permitan ver, bueno, de lo que estamos hablando, de la potencialidad del sector y demás. ¿Te parece que arranquemos de esa forma? Me parece perfecto, Pablo. Cuando vos digas, arrancamos. Bien, bien, arranquemos por ahí. Me parece que está bueno hacer un contexto, un cuadro de situación, sobre todo para pensando, ¿no? Listo. En el tipo común, la persona común que nos está hoy mirando, ¿no? Bien. Por fuera por ahí de la economía, de la política o de la especialidad portuaria, que la importancia que tiene, ¿no? De poder hablar de estos temas. Perfecto. Mira, Pablo, a mí me parece, en primer lugar, que es absolutamente trascendente hablar de esto, de un tema tan importante. El sistema portuario, el tema portuario es tan importante que ha sido inexplicablemente abandonado en América Latina en líneas generales a lo largo de toda su historia. Yo siempre digo que al menos desde 1810 los puertos y el sistema portuario ha vivido bajo estado de sitio. Es decir, al sistema portuario y a los puertos en general se le han conculcado todos los derechos y todas las garantías. Es un sistema, es un desaparecido. O sea, el sistema portuario es un sistema que está desaparecido. Es como si de pronto, mira, yo siempre la sensación que tengo, allá en 1870, aproximadamente, Alsina construyó la famosa zanja de Alsina a los fines de detener de alguna manera a los originarios, ¿no? Yo siempre pienso que es como que esa zanja de Alsina se ha reconstruido y reconfigurado a lo largo de todos nuestros grandes ríos, porque de alguna manera, salvo los countries o algún que otro edificio que anda por ahí, el acceso a los ríos está completamente desfigurado.
Digo, no nos pasa solo acá, no nos pasa solo en Santa Fe, nos pasa en líneas generales en todo el país, y me animaría a decir en toda América Latina, en donde claro está, somos absolutamente periféricos de todas las líneas de navegación. O sea, digo esto para empezar a tratar de comprender por qué estamos como estamos y por qué muchas veces desde las mentiras del poder se hablan de cosas sin estudiar demasiado. Me refiero, cuando tanto se habla del puerto de Buenos Aires, es importante saber que el puerto de Buenos Aires, en lo que es a nivel mundial, está fuera de los 100 primeros puertos. O sea, digo esto porque suele ser un argumento de poder reiterado, la retórica del poder que habla del puerto de Buenos Aires. Bueno, el puerto de Buenos Aires está fuera de los 100 primeros puertos del mundo. Hoy, actualmente, hoy, si vos tomás todos los grandes puertos de América Latina, todos los grandes puertos de América Latina mueven en su totalidad menos carga que el puerto de Shanghái. Un solo puerto, que claro, es el puerto más importante del mundo hoy, esto es interesante. China tiene hoy por hoy 3 de los 5 puertos más importantes del mundo. Y es muy interesante conocer que China utilizó en los últimos 3 años más cemento que todo Estados Unidos en los últimos 100 años. Digo, hay datos que son muy reveladores de hacia dónde va el mundo, dónde estamos nosotros parados. Somos un jugador a nivel portuario absolutamente secundario, absolutamente secundario. Por ejemplo, por año, a México entran 16.000 buques, que digo, comparando México, que podría ser de alguna manera un país de alguna manera similar. A la República Argentina llegan 4.000, Víctor, solamente 4.000. Y de esos 4.000, Víctor, solamente 2.000 entran por el río Paraná. Víctor, no, no, no te quiero interrumpir. Este, sí, A ver si me oís. Tenemos como un desfasaje y de hecho por momentos pareciera se corta toda la integridad de tu descripción, digamos. Vamos a ver si lo podemos, o sea, sale desfasado, digamos, la voz en el sonido de la transmisión de lo que vos estás hablando. A ver, ahí me estaban escribiendo los chicos por privado, los que manejan más por ahí que nosotros la cuestión de las sí. redes, que quizás podemos probar la conexión y la Ujú. desconexión y la reconexión. Estaba chequeando eso. ¿Te parece? Hagamos una cosa, hacemos como una pausa, Dale, dale, finalizo, te corto y perfecto. volvemos a comunicarnos a ver si es una cuestión de la conexión o quizás si tiene que ver por el auricular. ¿Eh? Probemos un toque con la desconexión. Dale, así retomamos bien porque cuesta seguirte toda la argumentación. Dale, dale. Ahí le pedimos disculpas a las amigas y amigos, nos pasaba eso con Víctor, que estaba desfasado el sonido de sus palabras, digamos, ¿no? Y se nos iba cortando el recorrido de la argumentación, lo que venía desarrollando. Denos unos segunditos y volvemos a probar con la reconexión. A ver. Ay, ahora no lo encuentro, Víctor. Denme unos segunditos y retomamos. No, no, ahí manda Fernando. No, no, si pagamos el internet, pagamos la boleta. Ahí está, ahí vuelvo a aparecer Víctor.
A ver si retomamos. Si no es la conexión, probablemente pueda ser también el micrófono, nos decía ahí un amigo. Ahí estamos, Víctor. A ver ahí, a ver ahí. Ahora sí. Bien, 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 bien. Ahora esperemos ahí que podamos retomar mejor. No sé si por ahí querés retomar como la idea central, Sí, sí. ¿eh? Ahí se escucha mejor. Perfecto, ahí bien. Bien, bien. Sí, vamos a ir retomando mientras se van uniendo. Sí, sí. Un poco, no sé hasta dónde se llegó a escuchar o qué no. Si te parece, no sé, decir que empecemos de vuelta. Habías un poquito cerrado la idea de la importancia que tenía el puerto de Buenos Aires, el puerto de Retiro, ¿no? Y cómo había una concepción y una valoración construida desde el poder en torno a eso y el peso, la gravitación que tenía en el sistema mundial. Hasta ahí habíamos Bien, llegado el recorrido con algunos, viste, así interrupciones, pero hasta ahí algo se pudo seguir. bueno. Bueno, vamos a tratar de retomar lo más importante. De alguna manera lo que yo trataba de decir para introducirnos en el tema y mientras se iban uniendo es que el sistema portuario está bajo estado de sitio, al menos desde 1810. Eh, y es un sistema que ha sido sistemáticamente, salvo algunos pequeños mojones en nuestra historia, un tema que ha sido sistemáticamente ignorado, ninguneado y dejado fuera de cualquier tipo de visibilización. Y yo quiero contar, para arrancar, me parece importante para ver dónde estamos posicionados, qué pasa en el mundo. En un mundo, hay algo que me parece que es clave, ¿no? En un mundo en donde el 95% de la carga se mueve en el agua y esa carga la mueven 6 o 7 multinacionales que son, que están y actúan y se mueven por encima de los estados y por encima de cualquier organización internacional. Estas empresas son las que fijan las tarifas internacionales de flete, estas fijan libremente las jurisdicciones donde van a litigar, son actores que exceden en mucho a cualquier Estado nacional, son actores que no tienen ningún tipo de límite, que actúan con absoluta arbitrariedad, a punto tal, yo les cuento una sola historia pero de estas hay cientos. Esta sucedió, y nos toca de cerca, esto sucedió en julio del año 2013. En julio del año 2013, un buque que actualmente está navegando, que se llama RM Power, es un buque que tenía que salir para Arroyo Seco, acá al sur de Santa Fe, a buscar una carga en Dreyfus. Cuando que parte del Congo, del África, a poco tiempo de andar, descubren 4 polizones. Estaban escondidos en una grúa, y el capitán se llamaba Florian Philipp, era rumano, el primer oficial se llamaba Robert Racovita, también era rumano, había un grupo de marineros filipinos, y el capitán resuelve atar a estos 4 jóvenes del Congo, atarles la boca, amordazarlos. Uno de los marineros filipinos los golpea con una masa y los tiran en alta mar. Esto sucedió el día 3 de julio, perdón, el 7 de julio, el 3 de julio partieron, el 7 de julio del año 2013. Cuando el buque llega a la Argentina, que fue el 26 de julio, las autoridades lo estaban esperando porque esto se conoce de esto. ¿Por qué? Porque parte de la tripulación de este buque había empezado a cuestionar, por supuesto, eso que se hizo. Algunos marineros enviaron a la empresa armadora su solicitud de renuncia, entonces fue todo un problema y el capitán, Florian Philipp, termina reconociendo, mientras estaba navegando, reconoce a la empresa lo que habían hecho. Cuando llegan a la Argentina son detenidos, el capitán, el primer oficial y los marineros,
son procesados en Rosario por la justicia federal. El juez federal de Rosario los encuentra, ve elementos como para procesarlos, dicta la prisión preventiva. Florian Philipp lo envían a la cárcel de Ezeiza. Allí contrae una enfermedad, cáncer de colon. La Cámara de Rosario se declara incompetente. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Acá hubo un buque de bandera de Islas Marshall que era controlado por un armador griego que a su vez tenía capitales filipinos. El primer oficial y el capitán eran rumanos. Los marineros eran de Filipinas. Las víctimas eran del Congo. El hecho sucedió en alta mar y el destino era la República Argentina. La pregunta era, ¿quién juzga esto? La justicia argentina ofició a Islas Marshall. Para el que no conoce, Islas Marshall es una pequeña isla que creo que no tiene ni centro de estudiantes. Entonces, directamente ni siquiera contestaron el oficio. ¿Cómo terminó esta historia? Florian Philipp murió al poco tiempo de cáncer. Cuando sale de Ezeiza, el vuelo que iba a Rumania para en Londres y ahí lo bajan del avión y muere. De los marineros nunca se supo nada. Y a Robert Racovita, que era el primer oficial y uno de los principales inculpados del caso, yo lo encontré en una base de datos, investigando en una base de datos, él ofreciendo su labor, digamos, y estableciendo un monto anual de dólares, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ser 4 jóvenes del Congo, hubieran sido de Francia, o de Norteamérica, o de Inglaterra? En este caso, nadie supo quiénes eran, qué nombre tenían, cómo se llamaba la madre, el padre, los amigos, amante, novia, lo que sea. No se supo nada y nunca más nadie preguntó. Este hecho, absolutamente trascendental, y el barco, por supuesto, siguió, por supuesto, después navegando, muestra las claras de lo que estamos hablando cuando hablamos del contexto internacional en alta mar. Y lo que está pasando con los buques y lo que está pasando con todo el sistema de flete internacional. Esto me parece a mí es importante porque si nosotros no partimos de un análisis geopolítico internacional de la cuestión portuaria, nos va a costar mucho entender por qué hoy acá en el pleno centro de Santa Fe, cuando podríamos tener un puerto que funciona perfectamente, no tenemos más que un country dominado por 40 o 50 con 3 o 4 shopping dando vuelta, digamos. ¿Qué nos pasó que nos transformamos en esto? Digo, para que quede claro, muchos de los que están viendo acá seguramente tienen algún tío, algún abuelo, algún que les ha contado que acá venían barcos en los años 20, en los años 30, en los años 40. Bueno, eso no se va a ver más. Eso no existe más, eso no va a existir nunca más. Los buques, mirá Pablo, en el mundo hay aproximadamente 19.800 buques, número más, número menos, los buques que andan permanentemente dando vuelta, contando los Panamax, los Post-Panamax, etc. Esos buques, los que ingresan a la República Argentina, ningún buque de eso va a pasar de timbúes. Ningún buque de eso. ¿Por qué? Por una cuestión de calado, como suelen argumentar los factores de poder que, como muchas veces no investigan estas cuestiones, lo único que hacen es hablar de calado, y perdónenme, pero hay muchos puertos en Europa que tienen mucho menos calado que el puerto de Santa Fe y funcionan perfectamente. O si no, no me creen a mí, hay un hecho que es revelador. Cuando la tragedia de la Forestal, que sería interesante para hablar otro día, cuando la tragedia de la Forestal, y sería interesante preguntarnos y hacer una lista de los gobernadores de Santa Fe que permitieron que la tragedia de la Forestal se suceda, los ingleses instalaron un barco en el norte de Santa Fe, un puerto en el norte de Santa Fe, y sacaban sus productos desde el norte de Santa Fe por el agua. Entonces,
Digo esto, ante tanta mentira que anda dando vuelta y ante tanto tópico que se repite una y otra vez, es importante, me parece a mí, para empezar a hablar de esto, saber que el calado no tiene nada que ver, que la profundidad del agua acá sobra como para hacer un transporte fluvial digno. Pero el tema es que para hacer un transporte fluvial digno tenemos que tener, de alguna manera, funcionarios dignos que se dediquen al menos a estudiar esta cuestión. Yo pregunto, ¿cuántos funcionarios portuarios hay en la República Argentina? ¿Cuántos funcionarios portuarios hay en Santa Fe? ¿Cuántos? ¿Cuántos institutos se dedican a estudiar la cuestión portuaria? ¿Cuántas veces nos hemos detenido a leer lo que decía Belgrano? Belgrano fue el primero que habló de esto hace más de 200 años. La única alternativa es hacer una escuela náutica, que haya astilleros. Esto lo decía Belgrano en 1798. Estamos en 2020. Y la verdad es que no hemos hecho prácticamente nada. Prácticamente nada. Pero bueno, no me quiero ir tanto del tema No, porque no, es apasionante. Aparte no quería interrumpirte en todo el recorrido porque ayuda a tener una dimensión de lo que estamos hablando. Y aparte estamos, como te digo, en horas donde volvemos a hablar de la posibilidad de poner siquiera un pie en el control o en parte de lo que hace al comercio exterior, la cuestión de la soberanía, ¿no? Desde el punto de vista desde los alimentos hasta la soberanía monetaria. Más de una vez hemos hablado del tema de lo que es todo ese gran polo agroexportador, portuario, industrial del sur de nuestra provincia. Y un poco te quería, tratando de hilvanar el cuadro de situación de inicio que hiciste, ¿no? ¿Cómo lo ves en torno a ese polo, el rol que juega hoy? Sobre todo porque estamos ante puertos privados, donde desde el punto de vista de la legislación se carece de conocimiento, se carece de control, ¿no? Estamos hablando, para que la gente tome una dimensión, de que por ahí, por el sur de la bota de nuestra provincia, sale casi el 90% de las exportaciones, ¿no? De las agroexportaciones, que 2 de cada 3 dólares que ingresan a la Argentina ingresan por ese movimiento comercial que está concentrado en esas empresas. ¿Cómo analizás vos ese cuadro? Mirá, Pablo, es muy interesante lo que vos planteás. Yo creo que es dramático porque, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que es la principal provincia portuaria del país, hay más puertos solo en la provincia de Santa Fe que en todo el Uruguay y Paraguay juntos. Sin embargo, la provincia de Santa Fe todavía no tiene un registro provincial de puertos. No sabemos quiénes son los accionistas, entre ellos se compran, se venden, hoy está Glencore, mañana está pasó mañana está el otro, no sabemos quiénes son, no sabemos qué hacen, qué no hacen, las declaraciones juradas son muy pobres, no se conoce, verdaderamente parece algo, lo que estoy diciendo, a ver, yo lo vi durante 4 años, fue muy poco lo que pude hacer. ¿Por qué? Porque Santa Fe, siendo la principal provincia portuaria de la República, es una de las pocas que no tiene ni siquiera una ley de puertos. Porque Santa Fe tiene 2 leyes de creación de entes. A ver, vamos a hacer, me parece a mí importante en esto, Pablo, hacer un poquitito de historia y de contexto. ¿Cómo está Santa Fe? Santa Fe tiene casi 30 puertos privados, que son todos los puertos que están desde Timbúes hasta Villa Constitución, digamos. ¿Por qué esos puertos están? Puertos privados existen en el mundo. Lo que no existe en ningún lugar del mundo son puertos privados que no brinden servicios públicos. O sea, el puerto privado se admite su existencia en la medida que brinda un servicio público. Pero nosotros tenemos puertos privados que son generadores de carga y sacan su propia carga. Como el caso de Minera Lumbrera, un escándalo. Por el sur de la provincia de Santa Fe sale la producción de Minera Lumbrera, uno de cuyos dueños es Glencore, que está también en el sur con los puertos, y que, bueno, a ver, no quiero irme demasiado, pero digo, eso están instalados, están habilitados por una ley del proceso militar, una ley que hace Martínez de Hoz en el año 79 y que nunca fue modificada. A ver,
La República Argentina tiene, básicamente, si uno analiza cuál es el circuito del saqueo en la República Argentina, uno puede básicamente triangular entre sistema portuario, privado, sistema financiero y sistema minero. Digamos, eso es como que son, a mi criterio, los tres grandes sectores. Digo, es muy revelador que tanto el sistema financiero como el sistema portuario privado se rija por normativa de Martínez de Hoz. Nadie se animó a tocarlo. En 40 años, de 40 y pico años de democracia, nadie lo tocó. ¿Cómo puede ser que hoy nosotros dos queremos crear un banco y para crear un banco tenemos que tomar una ley de Martínez de Hoz? Bueno, con los puertos pasó lo mismo. Martínez de Hoz, un hombre que conocía muy bien de lo que estaba hablando, porque él había sido presidente de Acindar, y Acindar tiene un puerto. O sea, a ver, es muy complejo, pero digo, los puertos privados en la República Argentina se instalan con absoluta libertad, no reportan nada a la provincia y nada a la nación, más que algún que otro impuesto mínimo, porque muchas veces los impuestos que pagan son en base a declaraciones juradas que hace la misma empresa en el exterior, por un lado. 28 o 30 puertos privados, por un lado. Santa Fe tiene también 4 puertos públicos: Reconquista, Santa Fe, Rosario y Villa Constitución. El puerto Rosario tiene 2 concesiones, una es Vicentín, precisamente, una de las concesiones de Puerto Rosario es Vicentín. El puerto de Villa Constitución también tiene 2 concesiones. Esos son los 2 puertos en Santa Fe públicos, de alguna manera, que están trabajando bien, mal, tienen trabajo. El puerto de Reconquista de Santa Fe está absolutamente desaparecido. No tiene ningún tipo de movimiento, no tiene ningún tipo de, salvo el puerto de Santa Fe, que por ahí van a ver algunos camiones que llegan, porque se utiliza como depósito de granos, digamos, ¿no? Y no hay más nada. Y tenés todos los puertos privados, sin control, sin registro, sin nada. Nada, no se sabe nada. Digo, esto es lo que nos está pasando hoy, no digo nada nuevo, me parece que lo que estamos diciendo son datos de la realidad. Ahora bien, todo eso está permitido, legislado y legitimado. Y hay una gran complicidad en líneas generales de los gobiernos, ¿no? Tanto provincial como nacional, como nunca se debate. Digo, nosotros nos hemos cansado de ver funcionarios provinciales y nacionales yendo a los eventos que organizan los puertos privados, la Bolsa de Comercio de Rosario. Ahora, ¿cuándo vamos a debatir en serio? Digo, esto que vos hablabas recién de Vicentín, a mí me parece un debate muy sano, pero a mí me parece que el debate no se tiene que terminar en Vicentín. Digo, nosotros tenemos que debatir frente a toda esta cuestión, si no será importante rehabilitar la noción de una Junta Nacional de Granos que incluya la posibilidad de formar como ente público la Junta Nacional, que incluya la posibilidad de generar proyectos de asociativismo público-privado en donde podamos hacer transportes fluviales sencillos en el agua, pero que sean de utilidad. ¿Cómo puede ser? A ver, la famosa hidrovía de la que tanto se habla no existe. La hidrovía, Paraná-Paraguay, etcétera, que siempre, si van a eventos, van a escuchar siempre lo mismo, que cuántos kilómetros tiene, que arranca en dónde, que termina en dónde, bla, 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 todo esos argumentos, toda esa retórica del poder, lo que en realidad debería plantearse es si existe como hidrovía, porque la hidrovía, nosotros lo que tenemos es un canal navegable, un río, digamos. Pero de ahí a llamarlo hidrovía, la hidrovía es un conjunto de infraestructura que nosotros no tenemos. Por lo tanto, este nombre tan lindo y tan, perdóname la palabra, no es muy académica, pero tan cheto de la hidrovía Santa Fe, Paraguay, bla, 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 o hidrovía Paraná-Paraguay, lo que sea, es un concepto que hay que ponerlo en crisis, me parece a mí, para empezar a pensar en un sistema portuario que tiene que ser, para ser distinto, tiene que ser con otros países. Santa Fe solo no puede funcionar, Entre Ríos solo no puede funcionar, hay que unir a los distintos países de la región, si no, no hay ninguna posibilidad de futuro. ¿Por qué? Porque nosotros somos, insisto con esto,
América Latina es periférico, solo participa del comercio exterior en un 4% del mundo. Y al ser periférico, ¿cuál fue nuestro principal problema? Nos guste o no, el Canal de Panamá. Porque si no fuera por el Canal de Panamá, el millón de barcos que cruzó desde 1914 por el Canal de Panamá tendrían que haber pasado por el sur de la República Argentina. Queda claro eso. Entonces, ¿cómo reemplazamos esa debilidad que tenemos? Uniéndonos, no hay alternativa. Pero bueno, Pablo, perdóname. No sé si... Te dejamos porque, a ver, te aprovechamos, Víctor, el conocimiento y todo el recorrido argumental. Nos interesaba un poco, nosotros como santafesinos, acá en la ciudad, pensamos de que mientras hoy nuestro puerto de la ciudad está como está, ¿no? Que después sobre eso te quiero preguntar más en particular, alguien hace negocios con eso, ¿no? Alguien determina, sí, claro. alguien determina, yo creo que es un doble negocio, por un lado el propio negocio comercial portuario que vos describís muy bien y que está concentrado en el sur de la provincia, ¿no? Como uno te diría hasta casi de los embudos de la dependencia que condiciona absolutamente todo. Hoy hablamos del ingreso de divisa hasta qué comemos y qué se producen, y tiene su impacto en, no sé, en la concentración de la tierra, en la concentración de la producción, en la extranjerización de la comercialización. Por eso un poco nos entusiasmamos, y me parece muy interesante lo que señalabas vos también sobre lo de Vicentín, porque se abre la puerta a una posibilidad de debates que permita de alguna u otra forma recuperar soberanía en general. Pero un poco para trazar esa relación, ¿no? Nos parece importante ubicar esto, la relación del puerto de Santa Fe con los puertos del sur de la provincia, y después está por otro lado, digo, el otro sendero de los negocios que se han hecho con el puerto, que tiene que ver con su transformación de los diques y demás en lo que son los negocios inmobiliarios, del juego, de los hoteles y demás, con la connivencia de quienes han estado al frente tanto de la provincia como de la ciudad de Santa Fe, para que nos vayamos un poquito como metiéndonos en eso. Mirá, a mí me parece que es muy importante conocer la historia de la conformación del puerto de Santa Fe, porque, sobre todo en los últimos años, ¿cómo llegamos a lo que llegamos? El puerto de Santa Fe, los 4 puertos públicos de Santa Fe, los administra se llama legalmente un ente administrador. ¿Por qué lo administra un ente administrador? Valga la redundancia. Porque cuando la nación, ¿te acordás? El primer menemismo, cuando empieza a ser un hecho insólito en la historia universal, no existe, no hubo en la historia un solo gobierno que en tan poco tiempo, porque entre el año 90 y 94 privatizó 464 empresas estatales, eso no existe en ningún lugar del mundo, y dentro de esa oleada proveniente del consenso de Washington, bla, 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 la nación dijo, yo transfiero los puertos a la provincia, me los saco de encima, salvo el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires es el único puerto de los casi 120 puertos que hay en el país que permanece todavía, que sigue dando debate, pues permanece todavía en ámbito federal, digamos, ¿no? Pertenece al Estado Nacional, por eso llamarlo de alguna manera. La nación dijo, yo le doy los puertos a las provincias, pero las provincias tienen que crear un ente que los administre. ¿Qué hizo Santa Fe? Santa Fe toma el modelo de la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires se llaman consorcios de gestión. Consorcio de gestión de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de Puerto de Quequén, etcétera, etcétera. Santa Fe toma ese modelo y lo lleva al máximo posible, porque los entes administradores en Santa Fe, los 4 entes, son los órganos, para mí, con mayor libertad pública del mundo. Porque ni siquiera puede entrar el Tribunal de Cuentas. Y esto no es un dato menor. Porque no pueden entrar los tribunales de cuentas, porque los entes administradores, en el caso de Santa Fe, vos tenés un representante del Poder Ejecutivo Provincial, un representante de la municipalidad, y después tenés los privados, que obviamente te superan en número.
O sea que vos tenés un puerto en donde estás en un terreno público, porque el terreno es de dominio público, las 70 hectáreas del puerto de Santa Fe, por más master plan que se haya aprobado en su momento, o sea, a ver, el puerto de Santa Fe, lo que Marcial Candioti dona a la provincia son 70 hectáreas para hacer un puerto. En el año 2003-2004 se hace el famoso master plan, en donde se desafectan de uso portuario, se desafectan 52 hectáreas. Sobre esas 52 hectáreas es lo que vemos hoy, el shopping, esto, el coto, los bla, 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 bla. Ahora bien, vos tenés un caso único en la historia, porque, claro, apañado por los medios oficiales de Santa Fe, que normalmente acompañan a ciertas ideas que hay dando vuelta de negocios en el puerto, vos tenés un puerto que debería brindar un servicio público, que está sentado en un terreno público, por más edificios que haya dando vuelta, es dominio público, que maneja fondos públicos, cuál es el cobro de los cánones locativos de los distintos negocios que están por ahí, pero que sin embargo es administrado por privados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los privados son más. Y yo, representante del Estado, por más buena intención que tenga, levanto la mano y digo, che, vamos a aumentar el canon locativo que paga Coto o que paga quien sea, levanto la mano, a lo mejor levanta la mano el de la municipalidad y el resto, que son privados, la bajan y no lo podés aumentar. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Eso es gravísimo, porque eso te condiciona cualquier política portuaria. Nosotros venimos de una muy mala experiencia con el proceso licitatorio. Digo, quizás, Víctor, no me crean a mí. Víctor, en la composición del ente está la verdadera decisión, de que eso no sea un puerto productivo, de que eso sea un lugar donde con los recursos de todos, ¿no? En el caso de que son recursos de todos los santafesinos y santafesinas, se hagan negocios inmobiliarios, se hagan negocios comerciales, ¿no? Ahí está la trampa de eso. Bueno, es un tema también para avanzar en la legislación. Completamente. Hay que avanzar en la legislación, hay que modificar esas dos leyes, hay que modificar las dos leyes que crean, porque hay una ley que crea la 11011, que crea los entes de Rosario y de Santa Fe, y la 11229, que crea el de Reconquista y de Villa Constitución. Pero más allá de eso, a mí me parece importante, fue muy revelador el último proceso licitatorio que se hizo en Santa Fe en el año 2013, que fue un papelón, fue una vergüenza, no hubo, a ver, pero esto no es que lo digo yo, digo, en ese proceso licitatorio que llevó adelante el ente administrador, no hubo un solo oferente. Digo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de construir un nuevo puerto, como se quiere hacer, y como hiciste el diario Litoral una y otra vez, que implica que el Estado Nacional tenga que hacer un puente de 30, 40 kilómetros que llegue, que hay que hacer un alteo de 17 metros, un puente que sale del Parque del Sur? Pero eso lo hizo Shanghái en el año 2003-2004, porque claro, Shanghái necesitaba eso, y de hecho hoy, a ver, vuelvo a Shanghái porque me parece muy revelador. El puerto de Shanghái mueve tantos contenedores en un año que si vos los ponés a los contenedores de 20 metros, ¿no? Sí, de 20 metros, digo bien, más o menos 6 pies. En un año, yo hice el cálculo. Si vos ponés en fila india los contenedores que se mueven en Shanghái, llegás a 396.000 kilómetros. O sea, si lo ponés mirando, enfocando a la Luna, pasás 16.000 kilómetros, porque la Luna está a 380.000. O sea, vos ponés los contenedores y pasás 16.000 kilómetros la Luna. Shanghái, si ponés los contenedores en fila india, vas desde Santa Fe a Shanghái y haces 20 hileras. O sea, vas, venís 20 veces. Eso es Shanghái. Y ellos hicieron toda una infraestructura porque necesitaban eso comercialmente.
Pero nosotros hacer un puerto nuevo, como cada tanto se viene hablando en el cauce principal, pero a ver, yo la verdad que no me gusta mucho el fútbol, no lo sigo, pero es como si en Santa Fe hiciéramos un gran estadio, pensando que si hacemos un gran estadio viene a jugar Messi, Ronaldo y no sé quién más, digamos, no tiene nada que ver. No, la solución, el discurso político del poder suele hablar, cuando habla de puertos, te vas a dar cuenta que te están mintiendo, porque lo que te dicen es hay que construir más puertos. Como dijo el expresidente Macri cuando fue de campaña en Santiago del Estero, te acordarás que poco antes de la elección que lo llevó a hacer lo que fue, el tipo dice, en Santiago del Estero vamos a construir un puerto. Pero ¿cómo vas a hacer un puerto en Santiago del Estero si no tenés una gota de agua? Y siempre el discurso del poder en el sistema cuando habla de puertos dice lo mismo. Bueno, convengamos algo, la Argentina no necesita más puertos. Ahí tenés el puerto de La Plata, inaugurado no hace mucho y cerrado porque no se mueve. Entonces, vos en Argentina tenés 120 puertos, contando los puertos del litoral, los puertos marítimos y los puertos lacustres, es decir, los lagos. No necesitas más infraestructura. ¿Qué necesitas? Necesitas modificar la legislación de cabotaje que rige hoy. La legislación de cabotaje que rige hoy en la República Argentina es de julio de 1944. Ese decreto ley lo firma Farrell y Perón. Farrell y Perón, año 44. Esa es la normativa que rige hoy el cabotaje. En ese decreto ley se habla, por ejemplo, de navegación a vela y navegación a vapor. Claro. ¿Cómo hacemos para que funcione el puerto con esa legislación? Es imposible. Es imposible. Entonces acá lo que hay que debatir en serio son otras cuestiones. Porque si no pasa, el engaño que nos pasa siempre, yo me acuerdo perfectamente porque estaba en la comisión que analizó el pliego, cuando se presenta que se armó ahí una UTE medio de entrecasa para salvar las papas, qué sé yo, eso lo hizo el ente administrador, los tipos le hicieron decir al diario Litoral, y salió en el titular del diario, me acuerdo perfectamente, que decía, perdón la palabra, pero es una empresa española muy importante, Boluda, así se llama, Boluda en Santa Fe. Boluda es un jugador que juega en primera en el ámbito portuario con los remolcadores. ¿Por qué le hicieron decir eso? Porque esta UTE había contratado una vez un remolcador de esa empresa española. Y el diario Litoral sacó en la tapa Boluda en Santa Fe, como diciendo, bueno, ahora sí, fue un fracaso. Víctor, fue un papelón. Sí. Como para ponernos ahí la mirada a foco, te tomo esto último que venís desarrollando, ¿no? Como diciendo, en este modelo actual no es viable, hay una parte de legislación y hay una parte, entiendo yo, de modelo productivo, pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros los santafesinos ¿es operativo el puerto de Santa Fe? ¿Es viable recuperar ese puerto para la generación de un proceso de producción, de erradicación de industria, de vincular la capital con todo el centro norte provincial, con su producción agropecuaria, de alimentos y demás, para que comprendamos, porque yo digo, años y años que machacan para convencernos de que eso es una pieza de museo? Y yo creo, muchos fundamentos lo hemos tomado de haber dialogado con vos, y me parece muy importante compartirlo con quienes nos están siguiendo, argumentar sobre la posibilidad real y concreta de que ese es un lugar donde podemos generar puestos de trabajo genuino en la ciudad, en parte de la provincia, porque es absolutamente operativo. ¿Qué hay que hacer para eso? Por supuesto, Pablo, es perfectamente operativo. Como hablábamos hoy al inicio, el puerto de Santa Fe tiene más calado que muchos puertos europeos. Acá el problema es que no hay que construir un nuevo puerto, acá hay que hacer funcionar con pequeñas barcazas. Los buques, insisto, no van a llegar, pero no es que lo diga yo, ni siquiera está previsto en las cláusulas de seguro internacionales de Timbú al norte. O sea, de Timbú al norte no existe nada para las empresas marítimas. El mundo termina en Timbúes. Entonces, para no esclavizarnos a eso, que no hay por qué esclavizarnos a eso, insisto, vuelvo al tema de la forestal. Es trágico, pero me parece a mí un ejemplo que es válido. Los tipos no necesitaban grandes buques para sacar, y
y destruyeron el norte de Santa Fe. Y sacaron todo lo que sacaron durante 60 años, enriqueciendo a grandes familias de Londres, y los tipos lo hicieron con pequeños buques que salían por el agua, y nosotros decimos que necesitamos, ¿qué? ¿Un Panamax? No necesitamos un Panamax, no necesitamos un buque de 198 metros de eslora. Nosotros con pequeñas barcazas, pequeñas embarcaciones, que se puedan de a poco, porque ¿cuál es el problema hoy también? Con todo lo que hizo la destrucción del menemismo en materia mercante se dio fundamentalmente al posibilitar que las barcazas se puedan radicar en otra bandera. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos, en primer lugar, una hidrovía, con las aclaraciones que hicimos hoy, que está concesionada a un privado, cuyo contrato vence ahora en el 2001, todo indica que se va a prorrogar. Aclaro algo, no todos los países lo hacen lo mismo. En Estados Unidos, en el Mississippi, lo draga el ejército. Lo draga el mismo ejército. ¿Vos creés que en Mississippi van a permitir que venga un particular y te diga qué peaje y cuánto va a cobrar y cuánto te cobra vos y cuánto? Pero, entonces tenés una hidrovía concesionada. La Argentina, su flota mercante hoy, actual, es de 28 buques. Llegó a tener 140. Llegó a tener oficinas en las Torres Gemelas. Hoy no tenés buques. Los pocos que quedan son petroleros, y los que no son petroleros, los que son de carga general, son 8, y si le pones un paquete de algodón se hunden, porque son de los primeros años de los 70, están destruidos. O sea, no tenés buques. No tenés barcaza. ¿Por qué no tenés barcaza? Porque las barcazas se han radicado en Paraguay. ¿Por qué se han radicado en Paraguay? Porque pagan menos impuestos. Y porque la situación laboral es más precaria que en la República Argentina, donde hay otros convenios laborales. Lo único que te quedan son los puertos, que la mayoría de los puertos en la República Argentina, la mayoría son desiertos. Vos vas, acá porque tenemos el shopping, qué sé yo, pero vas a cualquier puerto y no hay, ni siquiera hay gente, o hay un empleado. Entonces, me parece a mí que es un debate que hay que seguir dándolo más firmemente que nunca. Por eso me parece extraordinario, porque lo que ustedes están haciendo desde hace ya bastante es poner un tema que no debate nadie, o muy pocos. Si tenemos los puertos, ¿por qué no pensar en pequeños muelles flotantes, por ejemplo, que unan todo el norte de Santa Fe con la ciudad de Santa Fe y con pequeñas embarcaciones que trasladen la carga? ¿Cuál es el problema? Hoy vos tenés en la República Argentina 570.000 camiones. 570.000 camiones dando vuelta en todo el país. Muchos de esos camiones tienen la vida útil ampliamente ya superada, con lo cual lo que tenés es un riesgo permanente en la autopista, en la ruta, y ya lo sabemos. Basta con ir en abril, mayo, por la autopista Santa Fe-Rosario, y vas a ver que no existe en ningún lugar del mundo, vas a ver las líneas de camiones descansando de noche en la autopista Santa Fe-Rosario. Entonces, los camiones tienen que estar, pero en cualquier lugar del mundo el trayecto que hacen los camiones es de 200, 300, 400 kilómetros, no de 2000. Para eso está el agua. Pero nuestra agua está, insisto con esta idea, está absolutamente desaparecida, y no es un problema menor. Una vez me puse a estudiar el problema del cabotaje en la Corte Suprema. En toda la historia de la jurisprudencia de la Corte Suprema, la palabra cabotaje aparece 8 veces. La palabra fútbol aparece 37. La primera ley de cabotaje en la República Argentina se sanciona en 1910, 100 años después de la Revolución de Mayo. La Constitución de 1819, de 1826, hablaban de la habilitación de los puertos por parte del Congreso, pero después se repiten esos esquemas conceptuales sin ningún tipo de reglamentación. Y hoy que tenemos esta situación, que si no fuera por vos, por ustedes que lo plantean, seguimos en el medio de la nada, verdaderamente. Pero se puede, yo creo que es posible, y hay que aprovechar este debate de ahora para darle forma a esto.
pero no podemos pensar, esto hay que ser, me parece a mí, determinante, no se puede pensar que la solución al problema portuario pase por la infraestructura portuaria, de ninguna manera. Eso hay que ser muy claro, muy contundente en el debate público, porque eso es una gran mentira. Y mentiras portuarias existen no solo en Argentina. Liberia es la segunda potencia mercante del mundo. Después de Panamá es el país que más barcos tiene registrados. Liberia, que junto a Eritrea, Burundi y el Congo son cuatro de los países más pobres del mundo. Liberia tiene un puerto en África y tiene más de 3.000 buques registrados. Las compañías marítimas intentan todo el tiempo de registrarse en países con debilidades financieras, monetarias y laborales. Y esas empresas de ninguna manera te van a mandar un buque a Santa Fe. Víctor, te digo que en este formato el tiempo nos aprieta, pero dos cositas. Una que estamos totalmente convencidos de que es por acá, de que Santa Fe necesita abrir un proceso de discusión sobre la posibilidad de la generación de empleo genuino, porque el estado actual de cosas como está hoy, el modelo de ciudad de hoy, ¿no?, que tan pocos ponen en discusión, tiene su contrapartida, que es 15.000 jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan, que están excluidos del sistema educativo y laboral, y nosotros tenemos que pensar una ciudad que pueda, más igualitaria, más justa, y que pueda generar una perspectiva de futuro y esperanza para esos jóvenes. Por eso están estos debates, el debate del puerto, el debate de poder pensar la generación de un empleo genuino industrial a partir de lo que esto puede dinamizar. Por lo tanto, a esto estamos decididos y te vamos quizás convocar otras veces más formales o más informales para seguir este tema, pero te digo, como el tiempo nos aprieta y le decimos a la gente que tenemos una sorpresa para el final. Bueno, agradecer nuevamente, y sí, yo creo que siempre, a mí me gusta terminar de esta manera porque a pesar de todo, siempre hay esperanzas, ¿no? Y siempre hay posibilidad de empezar de nuevo, y las cosas siempre pueden cambiar. Por eso, como decía Julio Neuhauser, y con esto nos despedimos y nos vamos, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, ni lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Muchísimas gracias, Víctor. Le vamos a seguir peleando al escepticismo y construir una fuerza muy grande, muy poderosa que pueda cambiar esta realidad. Gracias y vamos a quedar para próximos encuentros. Dale, con todo gusto. Un abrazo. Saludos a todos. Un abrazo grande y saludo a todos. Gracias. Chau.